Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Versículos 1 y 2, capítulo 1. La palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias y que al abrir tu palabra, Señor, tú obres en nuestras vidas, tú la hagas realidad en nuestras vidas, Padre, y que, Señor, en esta mañana sea tú el que hables y quites cualquier estorbo de nuestro corazón, Señor, para escucharte claramente y obedecerte. En nombre de Cristo Jesús, amén. Platicando con algunos pastores, sobre todo a finales del año pasado, les decía yo que a veces participo en una alianza ministerial en Tlanepantla y platico a veces con algunos pastores, y una de las cosas que casi todos dicen o casi todos expresan es cómo la iglesia que sale de la pandemia es una iglesia cada vez más indiferente. En general, yo casi podría decir, hermanos, que afortunadamente esta iglesia no estamos tan así. Podríamos hasta colgarnos una medallita, porque en esta iglesia, pues, indiferentes como eso, no hay iglesias que prácticamente perdieron la mitad de su membresía o más de la mitad, ya no regresaron, iglesias que se redujeron enormemente, o iglesias cuyos pastores están observando que ya no participan, ¿no? Aquellos hermanos que participaban, que asistían, que trabajaban, prácticamente ya no quieren hacer nada, ¿no? Caímos como en un conformismo, y además con otro fenómeno. A estos pastores, como han seguido transmitiendo sus cultos en digital, y les ha dado un poco de miedo dejar de hacerlo por perder por lo menos a los que están del otro lado del aparato, pues cada vez los hermanos son más digitales, les gusta más la parte digital. Claro, es cómodo, hermanos, por supuesto que es cómodo, es muy cómodo, ¿no? Pues literalmente prender un aparato, la televisión, y escuchar, ¿no? Escuchar un culto. Es bastante cómodo, hermano. Y hermanos, de alguna manera esto también afectó a nuestra iglesia. Yo lo he visto después, insisto, tal vez no estamos como otras iglesias, pero eso no debería de ser motivo de orgullo. Dice, Dios nos va a juzgar a cada quien en lo particular, de acuerdo a los dones que nos dio y de acuerdo a lo que Él nos puso en nuestras manos. Entonces, el hecho de que otras iglesias pase lo mismo y no pase tanto en nuestra iglesia no quiere decir que debamos de sentirnos satisfechos, porque de alguna manera, hermanos, eso terminó afectando a nuestra iglesia. Esa apatía, esa desinterés, que si bien no es como en todos lados, lo terminamos viendo. ¿Y por qué? Pensando en eso, ¿verdad? Desde el año pasado empecé a pensar en que pudiéramos estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Por qué precisamente esta carta? Y es que tenemos que entender el contexto de cada una de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Pablo le escribe, si ustedes lo ven, Pablo le escribe a 7 iglesias. Algunas les escribe 2 veces. A Corinto le escribió 2 veces. A Tesalónica le escribió 2 veces. Pero si ustedes las cuentan, son 7 iglesias. Y la verdad es que cuando hacemos un estudio más detenido, vemos que los mensajes que Pablo escribe en sus iglesias corresponden mucho a los mensajes a las 7 iglesias de Asia que escribe el Señor Jesucristo allí en Apocalipsis 2 y 3. Hay una correspondencia, ¿no? Por ejemplo, la Odisea, ¿no? Si ustedes ven los temas que trata en la carta que escribe el Señor Jesucristo a la Odisea, van a ver que tiene mucha correspondencia con la carta a los Colosenses, por ejemplo.
Si ustedes ven la carta que escribe el apóstol Pablo allí a Filadelfia, corresponden muchas cosas a la carta que escribe el Señor Jesucristo a Filadelfia, corresponden en muchos temas a la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Y entonces es muy propio para entender el contexto, para empezar a entender el contexto de Efesios, irnos allá a Apocalipsis 2 y voltear a ver la carta que escribe el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, curiosamente. Vamos a ver cómo hay temas que escribe el Señor Jesús, que el Señor Jesús le manda una carta a la iglesia de Éfeso, que van a tener correspondencia o que nos harán entender el contexto de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Ahora, no voy a ahondar porque esto sería motivo de varios sermones, pero en esta carta en Apocalipsis, ¿verdad? De acuerdo con lo que pasa en Efesios, ¿verdad? Hay dos temas que trata el apóstol Pablo que se corresponden con Efesios. El primero es el liderazgo establecido con Dios. Efesios 4 nos habla allí, ¿verdad? De que él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y es el liderazgo que Dios establece. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, una de las cosas que tuvo que enfrentar, porque además estas 7 iglesias son los 7 periodos históricos de la iglesia, y la carta a Éfeso nos habla de los primeros 200 años de la iglesia, lo primero que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva fue aquellos que se dijeron apóstoles. Y los apóstoles no era que yo me dijera apóstol, el apóstol tenía unas características y además había sido constituido directamente por Dios, como lo dice la carta a los Efesios. Es un liderazgo establecido por Dios en la iglesia. El segundo tema, la estructura de la iglesia. Muchos han querido establecer una estructura en la iglesia. Y allí en Apocalipsis 2, versículo 6, el Señor reconoce de esta iglesia, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Nicolaitas es una traducción literal sería aquel que venció sobre el pueblo. Los nicolaitas fueron aquellos primeros cristianos que empezaron a poner una estructura en la iglesia, pero una estructura que no decía la Biblia. Fueron los primeros que dijeron: bueno, cada iglesia va a tener un pastor o un párroco, un cura, como le llamen, y luego cada ciertas iglesias van a tener un obispo, y luego cada ciertos obispos y así, ¿no? Y entonces establecieron, ya deja de existir la iglesia local como tal, y entonces empieza a ser una iglesia que abarca todas las iglesias locales, y empezaron a poner estructuras por sobre la iglesia local. Y eso le llamó la filosofía de los nicolaitas. Y Efesios, ¿verdad?, nos dice claramente y nos habla, si nosotros leemos Efesios, de la iglesia local, de que es el cuerpo de Cristo, de que la iglesia local es la estrategia de Dios para este momento, de que no hay una estructura dentro de la iglesia local más que la única que existe, que es a través de los dones. Y entonces vamos a ver este paralelismo y este contexto que nos da para la carta que Pablo le escribe a los Efesios. Pero aquí viene el punto que llama la atención, hermanos. Aquí hay un punto que es el punto central que llama la atención de lo que le dice Cristo, nuestro Señor, a la iglesia de Éfeso. Dice en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así es como la carta escrita por Pablo trata temas que nos llaman a restablecer
ese primer amor. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo cuando le decía a los efesios que tenía contra ellos que habían perdido su primer amor? Insisto, estas cartas también son periodos de la iglesia. Éfeso corresponde a los primeros 200 años de la iglesia, digamos de la iglesia primitiva, los primeros 200 años. ¿Qué pasó en esos primeros 200 años? Que se los reconoce el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué pasaron esos primeros 200 años? Primero, el evangelio se extendió prácticamente por todo el mundo conocido de esa época. En los primeros 200 años el cristianismo llegó a través del Imperio Romano hasta lo último de la tierra. Si creemos la tradición de la muerte de los 12 apóstoles, todos fueron martirizados. Por ejemplo, creo que Santo Tomás murió en la India. Algunos de ellos algunos llegaron hasta China, la India, llegaron al mundo conocido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que su arduo trabajo, su paciencia, todo esto llevó el evangelio literalmente, como lo pidió el Señor, prácticamente hasta lo último de la tierra. Dos, hubo persecuciones. Por lo menos en estos primeros 2 años hay 2 persecuciones muy fuertes. La primera es la de Nerón, años 64-65, y la segunda es de Domiciano a finales del siglo I. 2 persecuciones terribles. Todos los apóstoles murieron martirizados, o sea, murieron en las persecuciones. Pablo murió decapitado, Pedro murió crucificado al revés. Creo que también San Andrés, su hermano, murió. Muchos son leyendas, no está comprobado. Andrés murió también crucificado. El único que murió de muerte natural y profetizado por el Señor fue Juan, y fue el único que vivió casi 100 años o más de 100 años. Entonces, lo dice aquí en Efesios. 3, la iglesia en el mundo, ¿verdad?, causa un impacto. Si nosotros empezamos a leer a los autores no cristianos de estos primeros siglos, ¿verdad?, ya empiezan a hablar de los cristianos o como ataque o como defensa. Pero ya no eran una secta del judaísmo, ya no eran allí algunos locos que hablaban de un tal Crestos que se había muerto y que había vuelto a vivir, como decían algunos. Ya habían causado un impacto en el mundo, aún entre los inconversos. Pero también, ¿qué empezó a pasar en esta época? Comienzan las primeras desviaciones doctrinales, muy sutiles. En esta época comienzan esas primeras desviaciones doctrinales. ¿Y cómo comenzaron estas primeras desviaciones doctrinales? Cuando empezaron a usar palabras que no estaban en la Biblia. Por ejemplo, por primera vez se usa la palabra católico. Católico es una palabra que no viene en la Biblia, pero que lo usaron para designar a una iglesia mística universal, ¿no? Entonces dijeron, para hablar de una iglesia así repartida por todo el mundo y universal, le empezaron a llamar una iglesia católica. Y empiezan en esta época a usar este tipo de nombres, este tipo de palabras que empiezan a causar las divisiones y que empiezan a causar las desviaciones doctrinales que terminarían dándose tiempo después, ya como desviaciones completas, en la época de Esmirna o en la época de Pérgamo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Esta iglesia empezó a dejar de tener a la iglesia y a la palabra de Dios, ¿sí?, a la iglesia local como el cuerpo de Cristo, como la estrategia de Dios para este mundo, porque claro, si queremos establecer una estructura tenemos que juntar a todas las iglesias, y entonces nos olvidamos de la iglesia local para hablar de una iglesia universal, mística, católica, y ponerle obispos y ponerle todo esto encima. Y entonces también dejamos de pensar que la palabra de Dios es suficiente, que la palabra de Dios es suficiente
para nuestra adoración o para nuestras creencias. ¿Ok? Y entonces, hermanos, es por lo que volteamos a ver la carta de Efesios. ¿De qué nos habla Efesios? En contrario a esto. Primero, del misterio, dice Pablo, de un misterio que estuvo oculto en la antigüedad, ¿verdad? Pero que ahora ha sido revelado a los hombres. Si ustedes leen Efesios 2 y 3, Pablo va a hablar de ese misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Dice Pablo. Ese misterio es que tomó a su pueblo, a los judíos, tomó a los gentiles, los unió para hacer algo nuevo, llamado ¿qué? La iglesia. Pero además una iglesia concreta, visible, que se refleja ¿en dónde? En la iglesia local. En la iglesia local. Y entonces de dos pueblos hace uno nuevo llamado iglesia. Este misterio que estuvo escondido y que además es de gran valor. La iglesia, hermanos, de acuerdo a lo que dice, porque habla de una salvación tan grande, de que no éramos pueblo, pero ahora hemos sido adoptados. Todo eso nos va a hablar la carta de Efesios. Van a ver que son temas tan sencillos, pero tan profundos para entender la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. No es una asociación, hermanos, la iglesia. La iglesia no es una asociación. No es una sociedad de individuos. No es el pastor con sus secuaces, ¿no? Hablando de la oficina de la hermana Lulú, Arlet, Carlos, ¿no? Porque a veces es que la iglesia hace esto. Y la verdad se están refiriendo al pastor y sus secuaces, ¿no? O sus cómplices, o no sé cómo le puedo llamar. Eso no es la iglesia, ¿ok? Ni es un grupo de hermanos, porque a veces también pensamos que la iglesia es el pastor y sus otros secuaces, que son como los líderes, ¿no? Los directores de programas, los directores de ministerio, y entonces ellos son los que la riegan, y entonces señalamos, es que la iglesia no hace, no dice, no. Tampoco eso es la iglesia, hermanos. Debemos de entender y tener claro que la iglesia, hermanos, la iglesia somos nosotros, los creyentes en Cristo, que Dios nos ha traído a este lugar para ser su iglesia. Todos somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Esta congregación de creyentes que hemos sido transformados, que hemos sido salvados y que nos congregamos en esta asamblea, que eso quiere decir iglesia, en esta asamblea que además es el cuerpo de Cristo, pero además, hermanos, es su novia. Esta iglesia es su novia. Pero algo más todavía, hermanos. El Señor Jesucristo vino a morir por su novia. Murió y derramó su sangre en una cruz para redimir ¿a quién? A nosotros. Pero vino ¿por quién? Por una novia. No sé, hermanos, si usted, los que están casados o aunque estén divorciados, si usted alguna vez tuvo una novia de la que estuvo muy enamorado. Yo sí, de mi esposa. De ese enamoramiento que da mariposas y todo, que obviamente se acabó, pero así estuve de mi novia cuando era mi novia. Hoy la amo profundamente, pero claro que estuve enamorado. Y Jesús es un novio enamorado, perdidamente enamorado ¿de quién? De su novia. Así es que, hermanos, mientras estudiaba esto, temblemos. Ay, hermanos, temblemos. Que nos dé miedo. Que temblemos, hermanos,
en cómo nos relacionamos con la novia del Señor. Cuidado, cuidado. Porque para nosotros de repente es muy fácil criticar a la iglesia. No, es que la iglesia, es que esto, y es que la iglesia, y ahí en esa iglesia no hay amor, y es que yo me voy de esa iglesia porque, hey hermano, tranquilo, haz lo que quieras, pero cuidado hermano, te está refiriendo a la novia del Señor, pero que además es su cuerpo, pero que además murió por ella. No es un tema menor, es la novia de Cristo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Como a veces no alcanzamos a entender como a veces no vemos el alcance de esto, y mi oración es que al estudiar Efesios veamos el alcance de lo que quiere decir que la iglesia sea el cuerpo de Cristo y sea su novia. Para mí esta es la razón porque de repente dejamos nuestro primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hemos dejado nuestro primer. Podemos trabajar, podemos esforzarnos, pero ¿sabe qué, hermanos? Sin amor. Habiendo dejado ese primer amor por esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la novia del Señor. Somos fríos y mi oración es que volvamos a nuestro primer amor al estudiar esta carta de Pablo. Esa es la razón por la que quise que estudiáramos en este tiempo Efesios. Mire, le voy a dar algunos números. Saqué algunos promedios, le pedí una información ahí que tenemos en bases de datos. Si tomamos no lo que trabajan unos y otros, sino sacamos un promedio, en la iglesia está trabajando el 50% de la membresía. Claro, me dice, es que yo hago algo, o sea, es sumando que algunos trabajan un 1, un 2, otros trabajamos tal vez un 15 y así, más o menos hice unos números, me gustan los números, entonces me puse a hacer números, más o menos en la iglesia estamos trabajando, estamos al 50%, hermanos, trabajando en la obra del Señor. O sea, haciendo algo al 50%. Mucho mejor que otras iglesias, hermanos, pero otras iglesias no nos deben de importar. Nos debe de importar el llamado que tenemos de Dios. Estamos discipulando el 10%. Eso es grave. De la oficina, hermanos, ¿cuánta gente acepta aquí al Señor? ¿Quién lo va a discipular? Ni el que lo invitó quiere discipularlo. Eso es mucha frialdad, ¿eh? De veras, eso es mucha frialdad. Eso es abandonar nuestro primer amor. Déjeme hablarle de lo más burdo, cumplimiento de ofrendas. Es el 45% de los hermanos. Y hermanos, entiéndame, y quiero que quede bien claro, por cualquier cosa que alguien quiera pensar, yo no recibo un peso de esta iglesia, uno solo. Dios lo sabe y lo saben los que están en finanzas. El tema de las ofrendas no es lo que esta iglesia reciba. Siempre hemos salido, gracias a Dios, con nuestros gastos. El tema, hermanos, es el tema espiritual que tiene usted. Ese es el tema. El tema espiritual que hay en la vida de los hermanos cuando solamente hay un cumplimiento del 45% de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es el tema espiritual que hay atrás. Dios siempre nos va a proveer, hermanos. Siempre. Esta es su iglesia y es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa es qué hay en su corazón, hermano. ¿Qué hay atrás en su corazón? Esa frialdad. Que hemos dejado nuestro primer amor. Quiero pensar, hermanos, que estamos distraídos, no que hemos dejado nuestro primer amor. Quiero pensar que nos distrajimos. Y sigo. Ahorita que hemos estado con lo de los alistamientos, hay hermanos que me han dicho, que nos han dicho, no me han dicho a mí, pero dicen, no, hermana, es que no me quiero comprometer. Si no nos vamos a casar, hermano.
¿Con qué no se quiere comprometer? ¿Con la iglesia? ¿Con Dios? ¿Con quién no se quiere comprometer? Ay, no, es que no me quiero comprometer para no cumplir. Perdónenme, hermanos, pero el Señor Jesucristo se comprometió hasta la muerte por su novia. Y somos parte de ella. Derramó su sangre. Murió, derramó su sangre por nosotros, por nuestra salvación, por su novia, por su cuerpo. Y nos parece que ¿sí está comprometido con su esposa, hermano? ¿Sí está comprometido con su trabajo? ¿Sí está pero con la iglesia? No, espéreme, ahí sí no quiero mucho compromiso. ¿En serio, hermanos? Lo estoy pensando. ¿Qué está pensando, hermano? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? O simplemente, hermanos, hay quien no le interesa. ¿Por qué había yo de participar? ¿No? Y esta es la frialdad, hermanos. Insisto, quiero pensar que no hemos dejado nuestro primer amor. De veras, mi corazón tiene la esperanza que no es eso. Porque si es eso, es grave. Tengo la esperanza de que estamos distraídos, hermano. Tengo la esperanza de que de repente, ¿no? Podemos tropezar o no sé, pero que no es un tema de haber dejado nuestro primer amor. Por eso quiero venir a esta carta, hermanos, y que veamos que fuimos hechos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de la salvación, que éramos ajenos y ahora estábamos fuera y ahora hemos sido incluidos, que estábamos en el mundo y ahora hemos sido hechos salvos, que no nos lo hemos ganado con nada, que ha sido completamente gratuito. Y que lo menos, hermanos, es responder ante un amor tan grande como el que nos ha mostrado el Señor Jesucristo. Yo siempre les he dicho, a veces pienso, ¿dónde estaría si yo no hubiera conocido al Señor? A veces digo, si yo no hubiera conocido al Señor, ¿qué hubiera pasado de mí? Y me aterra de pensar, ¿dónde estaría yo? Me aterra pensar. Seguramente muy lejos de Cristo y corriendo a toda velocidad en contra de Él. Pero creo, hermanos, y confío que el estudio de esta carta nos haga reflexionar para volver, hermanos, a nuestro primer amor. Ahora sí vayamos al versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso como santos y fieles. Él dice, esta carta está dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús, perdón, el apóstol de Jesús, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 2, y les desea gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo. Estas palabras santo también puede traducirse como consagrado, sagrado o apartado. Entonces, y fieles sería confiables. También trae una traducción real o fidedigno. Pablo se estaba dirigiendo a los auténticos cristianos de Éfeso, no a los aparentes cristianos. Porque, hermano, yo no sé cuántos aquí
seamos aparentes cristianos. Y esa es una gran reflexión por donde deberíamos de empezar cada uno de nosotros. Porque tal vez tú dices, si es que yo un día levanté mi manecita, ¿verdad? Y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y eso no te hace cristiano. Perdón, pero eso no te hace cristiano. Es que mi maestra de escuela dominical, un día cantamos y Cristo está en mi corazón, entonces yo sé que Cristo está en mi corazón. No, eso tampoco te hace cristiano. Puedes estar aquí, puedes participar, puedes cantar, puedes estar en un ministerio, pero si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, después de entender que eres pecador, después de entender que ese pecado te lleva al infierno, y después de entender que para darle gloria a Dios tienes que voltear hacia Él, y lo haces, si no hay eso en tu vida, hermano, probablemente no eres de los santos y fieles que hay en esta iglesia. Y lo tendré que decir con esa dureza, hermanos, perdónenme. Porque a veces vendemos un evangelio barato. Tú nada más levanta tu mano, ya después veremos el pecado, tú ahorita tranquilo, tú levanta tu manecita y ya con eso. Ese es un evangelio barato, hermano. Santos y fieles son aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor después de reconocer nuestro pecado. Ese pecado que nos lleva al infierno. Ese pecado que nos está haciendo daño, que no le muestra gloria a Dios. Y que ahora mediante la fe podemos acercarnos a Él, ser limpios, entregarle nuestra vida, renunciar a ese pecado y ahora darle gloria a Dios con nuestra vida. Es una gran reflexión, aunque tú digas que ya eres cristiano. Pablo lo dice, esto está dirigido a los santos y a los fieles, a los apartados confiables. ¿Eres confiable, hermano? ¿O eres espía del enemigo? Y Pablo les dice, gracia y paz a vosotros. Si tú eres auténtico, apartado, fiel y auténtico, ¿verdad? Que haya gracia. Esta palabra gracia quiere decir merecedor, pero sin haber hecho nada. ¿Sí? Es, por ejemplo, mi hijo, mi hija. Ella es merecedora de lo que yo le doy, aunque no haga nada. Aunque no haga nada. Ella recibe de mí beneficios, ¿verdad? Y no tiene que hacer nada. Se los doy porque la amo, simplemente. Eso es gracia. Es algo gratuito. Pero entendamos esto, es algo que nos dan, que lo merecemos, pero no porque nos lo hayamos ganado, sino porque alguien nos ama. Alguien nos ama, simplemente. ¿Sí? Cuando yo era niño, ¿verdad? Yo también entendía que yo recibía de mi familia ciertas cosas y no tenía que hacer nada. Y paz, que también quiere decir prosperidad, no solamente económica, sino espiritual. Entonces, lo que Pablo le está diciendo en estos primeros 2 versículos, que es la salutación, y a quien está dirigiendo es aquellos que son apartados, sagrados, reales, confiables, reales que han creído en el Señor, a ellos merecedores de cosas gratuitas que implican prosperidad. Económica, no solamente, hermano, prosperidad espiritual, prosperidad que también implica económica, pero prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y nada más para abrir boca, esas son las bendiciones de lo que desea Pablo, ¿sí?, a los que se está dirigiendo en Éfeso. Entonces, mientras estudiamos esta carta, hermanos, sépase que si usted es auténtico,
confiable, fidedigno, cristiano, esta carta le va a traer cosas que usted merece sin habérselas ganado. Cosas gratuitas le va a traer a su vida que implican prosperidad. Pero siempre y cuando seamos auténticos. Auténticos. La gran pregunta que nos tenemos que llevar hoy es: ¿soy auténtico? ¿Realmente le he entregado mi vida al Señor Jesucristo? Se la he entregado completamente. He renunciado a mi vida anterior, con defectos y todo, pero he renunciado para darle gloria al único Dios verdadero que me ama. ¿O solamente cogí un evangelio barato? Un evangelio fácil. Esta es la gran pregunta que nos tendríamos que llevar hoy. Ya nada más para empezar, hermanos, a estudiar en esta carta. Preguntémonos. ¿O será que ese primer amor que ya nos tenemos es porque en realidad nunca hemos amado? Porque en realidad nunca hemos amado. Y hermano, si usted no es de Cristo, seguro no tiene amor por el Señor. Eso es seguro. No lo ama, nunca lo ha amado. La carne no puede amar al Señor. No hay manera. No podemos sentir, apasionarnos por Cristo si no somos de Él. Así es que hágase esa pregunta. Sería muy interesante. Oremos. Padre, te damos gracias. Te amamos, Señor. Gracias por esta hermosa carta, Señor, que tú pusiste aquí. Sabemos que tú le inspiraste, Padre. Personal a través de ella, Padre. Señor, que volvamos a nuestro primer amor, Padre Santo. Que volvamos a nuestro primer amor. Si estamos distraídos, Señor, si hemos dejado atrás, Señor, que volvamos. Que ese amor, Señor, que tuvimos cuando te conocimos, Señor, que volvamos a ese amor. Y así mientras oramos, si tú realmente nunca has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, no le has entregado tu vida, no has reconocido que eres pecador y que ese pecado te lleva al infierno, pero hoy te das cuenta y dices: soy pecador y este pecado me aleja de Dios y este pecado no le da gloria a Dios. Hoy es el día, porque Cristo murió en una cruz por ti. Cristo derramó su sangre por ti de manera, lo derramó por su novia y lo derramó por cada uno en especial, y en lo personal derramó su sangre por cada uno de nosotros. Solo tienes que reconocer: Señor, soy pecador y te pido que me perdones. Yo no puedo salvarme de mi propio pecado, por eso te entrego mi vida, Señor. Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy y renuncio, Señor, a mi vida anterior. Díselo ahí en tu corazón. Renuncio. Y Señor, te recibo como Señor y Salvador. Ven a mi corazón. Te entrego mi vida. Creo que tú eres el Salvador. Creo que tú moriste en una cruz. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día para salvación de todos nosotros. Ahí en tu corazón díselo. Él te está escuchando. Díselo con tus palabras.
Si alguno hizo esta oración, levante su mano, quiero orar por ti. Si alguien hizo esta oración, si alguien hoy le entregó su vida al Señor Jesucristo, si alguien hoy le entregó su corazón, su vida, renunció a su vida anterior, levanta tu mano. Dios le bendiga. ¿Alguien más lo hizo? Levante su mano. Padre, te damos gracias, Señor. Te amamos, Padre. Y que, Señor, tú a través del estudio de esta carta, Señor, nos hables. Nos hables, Señor. Y nos hagas volver, Señor, a amarte. Como aquel primer día, Señor, que tanto te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.